López Obrador? Se la dejo de tarea. Y con eso, déjeme presentar a Daniel Stulin, aclamado autor, investigador y obviamente amigo de Sin Censura. Daniel Stulin, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Estimado, queridísimo amigo, todo bien, excelente, gracias por la invitación. Oye, creo que no le miento a la gente eso que platicamos y que me dijiste, cuidado con los chacales extranjeros y los traidores en México que quieren tumbar a Andrés Manuel López Obrador. Pero va más allá de México, porque los chacales extranjeros son muy poderosos y los traidores en México también tienen muchos intereses, mucho dinero y muchos medios para, como escuchábamos al expresidente Felipe Calderón, pegarle hachazos al árbol grande, al árbol fuerte, para hacerlo caer, Daniel Stulin. Mira, vamos por el final. El final de la historia es que los enemigos de Andrés Manuel López Obrador son los mismos enemigos de Donald Trump, son los mismos enemigos de Putin o de cualquier presidente nacionalista. Vicente, ¿tú me estás escuchando bien? Sí, señor, te escucho perfectamente. Ajá, y entonces quiero decir que al final de la historia es lo siguiente: estamos llegando al fin de un modelo económico basado en crecimiento ilimitado en el planeta Tierra con recursos naturales limitados. Es decir, un modelo que empezó en 1944 y que se llama modelo de Bretton Woods, que está basado obviamente en control por parte del dólar americano a nivel mundial de las economías, de las finanzas. Este modelo estaba en las manos de los élites financistas, banqueros, estos parásitos de Wall Street que juegan con numeritos en la pantalla de ordenador y que no producen absolutamente nada. Pero este modelo llegó a su fin en nivel occidental a partir de los años 80 y cuando la Unión Soviética, el bloque soviético socialista murió, el occidente capitalista, financista, banquero pudo sobrevivir entre 1991 y 2008, es decir, cuando empezó la última crisis, a coste del bloque soviético. Pero a partir del 2008, lo que llamaron crisis de subprime, crisis de Lehman Brothers, era literalmente el principio del fin del modelo que estamos viviendo ahora mismo. Y ahora, en el año 2021, estamos literalmente en las últimas consecuencias. El paciente metafórico está en su lecho de muerte. Es cuestión de ver si dura 2 semanas más, 2 meses o 6 meses. Y es irrelevante, pero como no hay crecimiento más, ¿a dónde crecer? Porque hemos llegado al límite. Lo que están intentando hacer estos chacales económicos es a la desesperada hacerse con el control de cualquier territorio donde el presidente de los países, que sea Trump antes, que sea Putin de Rusia, o que sea Andrés Manuel López Obrador, una persona que está a favor de su patria, a favor del Estado-Nación, está luchando para recuperar la soberanía del país frente a estos intereses multinacionales que quieren tumbar el país porque no tienen otra, necesitan como sea los recursos de México, no porque esto les permitirá sobrevivir mucho tiempo, sino como cualquier drogadicta, necesitan un poquito más para sobrevivir, que sea 2 semanas o 2 meses más. No entienden que su modelo económico parasitario que llegó a la muerte a millones de personas a nivel mundial ya está llegando a su fin. Y como planeta Tierra es un espacio terráqueo redondo de espacio limitado, tú no puedes crecer más allá del espacio del planeta Tierra. Y estamos en esta situación económica desastrosa, con una depresión a nivel planetario, precisamente porque el modelo promovido por los Felipe Calderón, Foxes y Bushes, los liberales como Clinton y compañía, a nivel mundial, es el mismo grupo de personas, los Obamas, los George Soros y compañía, ese es el mismo grupo que quieren sobrevivir a coste del 99% de la población y no van a poder. Daniel Stulin, ayer le compartí a la gente una investigación que le concede a la BBC Mundo J.W. Mason, miembro del Instituto Roosevelt, que sostiene en esa entrevista que el programa de la Casa Blanca, con Joe Biden ahora en la presidencia, marca un giro sustancial del pensamiento económico predominante en Washington, que el cambio que impulsa Biden en Estados Unidos supone una ruptura con el neoliberalismo. Y se me vino a la mente el caso México, el caso Andrés Manuel López Obrador,
que habla de no seguir permitiendo contratos leoninos y que vengan empresas extranjeras de Canadá, mineras de Canadá, petroleras de Estados Unidos, eléctricas de España, a servirse con la cuchara grande en México. Se me viene a la mente el caso de litio en zonas de México como Sonora y los dichos de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿A eso te estás refiriendo, que está cambiando el mundo? ¿A eso te refieres con los chacales económicos que provocan una desestabilización en los países? ¿O es algo más profundo, Daniel Stulin? Bueno, en parte es eso. Es decir, si tú miras, por ejemplo, lo que está pasando a nivel mundial, date cuenta que lo que estamos viviendo ahora, Vicente, en los últimos 2000 años solo ha pasado dos veces. La primera vez entre los siglos 4 y 6, cuando murió el viejo imperio romano y apareció el feudalismo, y después entre los siglos 16 y 17, cuando murió el feudalismo, y bueno, apareció el capitalismo en su estado moderno. Ahora, si miramos a nivel mundial, desde los principios de los años 80, es decir, desde Reaganomics, y si eliminamos de la ecuación todo el dinero que el gobierno americano han impreso y han encontrado del aire, el crecimiento verdadero de la economía física real en Estados Unidos en los últimos 40 años es exactamente 0%. Pero no solo en Estados Unidos, es también 0% a nivel planetario. Entonces, si tú miras otra vez, repito, el problema principal ahora mismo, no hay sustituto al fin de este modelo económico que ha existido los últimos 300 años. No existe, hemos llegado al límite y no hay un modelo sustituto. Si miramos la deuda, la inflación que han financiado el crecimiento del estado de bienestar, haciendo, dependiente a un gran porcentaje de las masas, aunque también han, resultado en una inmensa expansión en el tamaño y también el poder del Estado durante los últimos, 60 años. Las masas de las ciudadanías, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier otro país, han llegado a pensar que el gobierno es una entidad mágica, que puede hacer casi cualquier cosa, incluso con una varita mágica, mejorar la economía, quebrada cuando las cosas se ponen difíciles. Es muy lamentable, pero Estados Unidos y sus aliados se convertirán en estados policiales autoritarios. Esto lo estamos viendo en Canadá, estamos viendo en Europa, obviamente estamos viendo esto en Estados Unidos, incluso más de lo que son en este momento. Yo te estoy hablando de aquí a muy corto plazo. Y si miramos los números, aquí estamos, el segundo trimestre del año 2021, con deudas, que sean pasivos o no financiados, derivados de unos 13 a 4 trillones de dólares. Es decir, 3 y 15 ceros. Es una suma que es absolutamente imposible de comprender, pero si yo te dijera que es casi 50 veces el PIB mundial, te das cuenta dónde estamos nosotros a nivel de la banca y de finanzas mundiales. Y lo que pocas personas entienden, incluso los llamados expertos, es que no habrá ninguna recuperación en absoluto, ni tampoco un reseteo económico a corto y medio plazo a favor de la ciudadanía. Lo que viene encima es un declive extremadamente rápido, porque repito, estas burbujas planetarias, en cuanto se va una, se van todos y se liquida la economía mundial, puede ser en cuestión de horas. Pero estamos hablando del fin que puede durar entre unos 6 meses o un año. ¿Por qué? Porque no hay un modelo para sustituir un modelo en quiebra. El modelo en quiebra es el modelo de crecimiento ilimitado. Volviendo a los chacales económicos y lo que quieren hacer con México. Necesitan hacerse con el control de los recursos naturales de los países. Ya lo controlan los Estados Unidos, tumbaron a Trump, le quitaron las elecciones, robaron de forma absolutamente descarada las elecciones, que no hay ninguna duda, 70% de los republicanos convencidos que le han robado elecciones. ¿Por qué? Porque Trump estaba dispuesto de mejorar la economía americana a coste de este liberalismo planetario o neoliberalismo planetario. Andrés Manuel
que muchos de estos chacales os quieren meter miedo a los mexicanos diciendo Andrés Manuel va a ser la reencarnación de Maduro, de Cuba. Andrés Manuel y Donald Trump, como tú bien acuerdas, tenían una excelente relación. Entonces, ¿qué lógica tiene que Donald Trump, que es supuestamente un republicano de derecha, y Andrés Manuel, que supuestamente, según estos chacales, es un otro Maduro, otro Castro? ¿Por qué se llevaban bien? Porque los dos están a favor de Estado-Nación. Y lo que estaban dispuestos y hacían los anteriores presidentes de México, estaban más que contentos vender los bienes del país, los recursos naturales, el patrimonio de México a los intereses extranjeros a costa de muy poco. Y esto es lo que ahora mismo Andrés Manuel ha dicho, no, lo nuestro es nuestro. Y el futuro de México pasa por recuperar los recursos naturales nacionales que es de todos los mexicanos. Y por eso la obligación de estos chacales a nivel planetario es tumbar no solo a Andrés Manuel, a Putin, a Donald Trump. Cada uno es modus operandi es distinto, pero el objetivo es el mismo. Cuando estamos llegando al fin del crecimiento, al fin del límite de todo, necesitan urgentemente hacerse como sea apoderarse de los recursos de los países que todavía están diciendo lo nuestro es nuestro. Y esto es lo que tú estás viendo ahora mismo en México. Y de esto y mucho más, de las técnicas de esta manipulación, de la técnica de la guerra híbrida que están llevando a cabo, de las técnicas que los medios de comunicación mexicanos a favor de expresidentes, que es lo mismo y que está a favor de los ex traidores de la patria, están usando para lavar el cerebro de los mexicanos que quieren entender. Y yo sé que muchos mexicanos ven los medios, dicen, no puede ser. Es digamos, la argumentación que muchas veces me llegan a mí, me dices, mira, no puede ser. A lo mejor un medio no le gusta a Andrés Manuel, pero no puede ser que todos los medios en México están hablando y criticando al presidente. Por algo será, sin entender que el 90% de los medios mexicanos están en las manos de los liberales banqueros financistas, parásitos que solo quieren vivir a costa de los demás. Lo mismo que hemos visto, es una copia de lo que ya hemos visto en Estados Unidos, cuando absolutamente todos los medios de masa, todos, Hollywood, Silicon Valley, medios de comunicación, redes sociales, todos estaban en contra del presidente. ¿Por qué? Porque forman parte de este complejo militar industrial. Y esto es muy importante porque un mexicano que ama a su país y que vote en contra de Andrés Manuel o vote en contra de los intereses nacionales y a favor de los intereses transnacionales, está vendiendo y regalando no solo su vida, poniendo en peligro futuro su próximo, sino de sus hijos y de sus nietos. Y por eso es tan importante, digamos, inmunizar o vacunar, en el sentido metafórico, a toda la gente que quieren acudir a nuestro webinar día 22 de mayo para entender para quién votar en las elecciones de 6 de junio, por qué hay que votar por esto y no otro partido, y sobre todo estar absolutamente inmunes a la manipulación en los medios, a la manipulación en las redes sociales, a la guerra híbrida que se están llevando a cabo a diario, no solo desde México, sino también desde fuera hacia México. Esto es muy importante. Estas elecciones podrían definir el futuro del país durante los próximos 1 o 2 generaciones. Para las personas que quieran asistir a esta conferencia virtual que está preparando Daniel Stulin, autor de renombre mundial, reconocido y galardonado por sus investigaciones y sus trabajos, sus exposiciones, les pido que vayan a nuestro chat en la transmisión en vivo y en directo en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Ahí está el link. Es un espacio en Eventbrite para que reserven su lugar para este sábado 22 de mayo a mediodía, tiempo de la Ciudad de México. La guerra híbrida contra la 4T. ¿Hay posibilidades de que los poderes económicos tumben a Andrés Manuel López Obrador? Yo pregunto, con la ayuda de medios internacionales. Lo que me estás diciendo, Daniel Stulin, es que no sorprende, pero sí debe de ocuparnos que el diario El País, que el Washington Post, que el New York Times, que The Guardian, The Economist, todos estos medios internacionales estén tan preocupados
por el auto, nótese mi sarcasmo, obviamente lo digo con mucho sarcasmo, estén tan preocupados del autoritario López Obrador que les dice a las empresas extranjeras no más y recuperar los recursos naturales para los mexicanos entonces. México tiene, tanto a nivel geográfico como a nivel de los recursos naturales, es un país muy privilegiado, está entre los dos océanos, tiene acceso al base del Caribe, tiene los yacimientos de plata más grandes del mundo. Es decir, México tiene los recursos naturales, una población de 130 millones de personas o más o menos, yo no sé cuántos sois exactamente, y el recurso más importante de México es la juventud, que en la época de Fox y Peña Nieto y Calderón, o sea, es decir, los mexicanos querían ser camareros, o esto es lo que quieren los líderes, digamos, entre comillas, del país, los expresidentes. Ahora no, ahora la dinámica ha cambiado. Los mexicanos jóvenes, que son más de 50 millones de personas, no quieren ser camareros sin faltar respeto a cualquier tipo de trabajo. Quieren ser ingenieros, científicos, astrofísicos. Tú sabes que la tercera parte de la gente que trabajan en NASA, que dirigen el proyecto de Marte en NASA, son de origen mexicano. Esto es lo que es México del futuro, un recurso natural por encima de todo, la capacidad intelectual de los jóvenes mexicanos para mejorar la vida por kilómetro cuadrado de espacio de todos. Y para conseguirlo hace falta un país fuerte económicamente, un país con una visión del futuro, una hoja de ruta de cómo salir de la crisis que estamos viviendo, que es una crisis existencial. Y en este sentido, repito, las elecciones de 6 de junio no es una elección cualquiera, es una elección que definiría el futuro de México durante como mínimo una o incluso 2 generaciones. Entonces, mucha gente, por ejemplo, a Vicente, están hablando, no, el problema es el consumo. El problema no es el consumo. Están imprimiendo dinero a nivel mundial para estimular el consumo porque, bueno, piensan incorrectamente que ese es el problema, pero no se puede tener consumo sin producción. Y todas las nuevas reglas de esta gente, los banqueros, financistas, esos parásitos y dinero falso que imprimen, que no tiene ningún respaldo ni nada, dificulta la producción. Porque al imprimir dinero están animando a la gente a disipar capital, ya sea hipotecando su propio futuro o consumiendo el capital que... Daniel, por ahí te perdimos. Déjame ver si logramos conectar a Daniel Stulin, a quien vamos a invitar para Sin Censura Nocturno, a ver si tiene tiempo de acompañarnos. Les recuerdo que tenemos esta conferencia virtual que Daniel Stulin está organizando exclusivamente para la audiencia de Sin Censura. Usted puede reservar su lugar para el sábado 22 de mayo a mediodía en los links que va a encontrar precisamente en la descripción de estas transmisiones en vivo y en directo y en nuestros chats en vivo y en directo de nuestras transmisiones. Ahí está viendo la información, guerra híbrida contra la 4T, y es el 22 de mayo, sábado 22 de mayo a mediodía. Daniel, se cortó la comunicación, pero yo decía que ojalá que tengas tiempo de acompañarnos en Sin Censura Nocturno hoy por la noche para seguir este tema que para mí es fascinante porque hay muchas cosas que abordar desde esta visión de los chacales extranjeros y de los traidores en México que buscan la caída de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Mira, si quieres esta noche, claro, cuenta conmigo. O lo que podemos hacer esta noche, hablar de cómo Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional están intentando de tumbar a México. Ah, caray, no, pues claro que me interesa y hay que hablar entonces de esos temas. Nada más para cerrar, Daniel, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hacer la conferencia virtual del 22 de mayo? Y ojalá que muchas personas reserven su lugar, ojalá que sean 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas, porque es una conferencia que estás pensando exclusivamente para la audiencia de Sin Censura. Es exclusivamente para audiencia sin censura, sobre todo para la audiencia mexicana. Necesitamos que la gente estén informados para votar de forma correcta a favor de México. Mucha gente está absolutamente engañados con la dialéctica y retórica de la derecha.
No es cuestión aquí de izquierda o derecha. No se confunden, por favor. La diferencia es entre el mundo donde Estado-nación a favor del ser humano o el mundo donde unos parásitos financieros, banqueros, quieren vivir a coste del resto de la humanidad, incluso matando, sí, si pueden hacerlo, a todos nosotros. Es su intento. Entonces necesitamos entender cómo luchan contra nosotros, qué técnicas usan a nivel de guerra híbrida, qué técnicas usan para manipular la percepción y la conciencia de las personas, por qué lo están haciendo, quiénes son esa gente en la sombra a nivel internacional que forman parte de este complejo militar industrial. Te pongo un ejemplo. Estamos hablando, tú mencionaste antes Washington Post y New York Times. Si tú miras, Vicente, el Consejo de Administración o los verdaderos propietarios a nivel de las acciones, tú te das cuenta que Washington Post es lo mismo que Amazon, es lo mismo que CIA Americana, es lo mismo que este control supranacional. Y si entonces, si tú lees y crees lo que dice Washington Post, tú crees a Amazon, a Jeff Bezos, a la CIA Americana, al control planetario, al gran hermano, al complejo militar industrial. Y por eso es tan fundamental discernir lo mismo, quiénes son los socios de Washington Post en México. Hay que sacarlo a la luz. ¿Quiénes son los socios de los americanos en México? ¿Y qué intereses tienen ellos? Porque lo que la gente dice, bueno, un medio mexicano está trabajando para el bien de México. No, no hay. De esta misma forma podemos hablar de David Rockefeller o de cualquier George Soros. ¿Son americanos? No, aunque tengan pasaporte americanos. Son globalistas, parásitos, piratas financieros del mundo. Da igual, están en Estados Unidos porque ahí es donde está el dinero. O están en Londres porque ahí es donde está la pasta. Me explico. Por eso es tan fundamental entender, cuando escuchamos un medio de comunicación mexicano hablar, tenemos que entender en nombre de quién están hablando. Tenemos que entender a quién verdaderamente representan. Y no tenemos que darles cancha, tenemos que ir a por ellos, hacerles reconocer que no representan a México, son traidores. Y esto significa muchas veces técnicas de guerra híbrida. ¿Cuál es? Si tú tienes un medio que actúa en contra de los intereses mexicanos, la gente que publicitan y financian este medio, la gente que tienen sus anuncios en estos medios, hay que bloquearles, hay que boicotearles, hay que hacer que ellos se dan cuenta y se doblan y se ralentizan de publicar o de promocionar sus productos en estos medios de comunicación. De esto y mucho más, porque repito, lo que hace la derecha ahora mismo en México es usar las técnicas de contrainteligencia. Yo vengo de contrainteligencia, 24 años en contrainteligencia militar, y las técnicas que ellos usan es como un manual, página 1, página 2, página 3, capítulo 4, capítulo 5. Es básico para los que estamos dentro del mundo de contrainteligencia, pero para el público no. Y esto es lo que le vamos a revelar a la gente, cómo luchar, cómo reconocer quiénes son y cómo no dejarse manipular por esa gente. Daniel Stulin, te veo esta noche en Sin Censura Nocturno y seguimos invitando a la gente a esta conferencia virtual que está organizada para el sábado 22 de mayo a mediodía, a las 12, tiempo de la Ciudad de México. Te mando un abrazo y qué bueno que has regresado a Sin Censura. Nos vemos en la noche. Chao, muchas gracias, adiós. Es Daniel Stulin, experto en contrainteligencia militar, autor del libro, aquel libro tan famoso, es de Daniel Stulin, del Club Bilderberg, de los más poderosos del mundo, y va a encontrar el link para reservar su espacio a esta conferencia virtual en nuestros chats, en la descripción de los videos en Sin